siento que tengo un collarín puesto. No sé si dejármelo así o dejármelo hacia abajo. Mira, sabemos que el disfraz original es así, pero yo por comodidad elijo, no sé, ponérmelo hacia abajito. Al fin. Y no es un al fin de qué bueno que ya se terminó todo esto. No, para nada. Es un al fin de, ok, ya lo hice. Ya hice todo lo que me había propuesto hace un par de meses atrás. No, eran 3 meses. Fue en agosto cuando empecé con todo esto. Dijeras tú, Daniela, es solamente un disfraz, por Dios. Nunca antes había invertido tanto esfuerzo en este tipo de disfraces. Y puedo decir que he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, mi más grande admiración y respeto para los cosplayers. La gente que se dedica al 100% al cosplay, la verdad es que tiene mi respeto absoluto. Esto que yo hice realmente yo no lo considero un cosplay. Han habido personas que me han dicho, Daniela, es un cosplay. Lo que está haciendo es un cosplay. Honestamente, yo no creo que es un cosplay. Siento yo que decir cosplay son ya palabras mayores. Es para gente que ya es totalmente profesional en el tema. Y también, por ejemplo, o sea, de paso me gustaría agradecer a todas esas chicas que realmente son cosplayers, de las cuales yo me inspiré o de las cuales yo me guié al momento de ponerme una peluca, cómo ponérmela, qué hacer. Me estuve guiando mucho con una youtuber que en shorts empezaba a hacer como que todo el recorrido de cómo ella fue construyendo el disfraz de Rhaenyra. Pero el caso es que aquí ella construyó el disfraz de Rhaenyra desde cero. Me refiero a que todo esto que ustedes ven aquí, todo el disfraz, incluso el otro vestido que compré de Rhaenyra, todo esto yo lo compré en AliExpress. Todo esto lo tuve al alcance de un clic. Y esta chica lo que hacía, les voy a dejar el canal abajo. Por ejemplo, veía el episodio sobre el disfraz que ella quería conseguir. Se puso a investigar a la encargada de vestuario. Buscó el Instagram de la encargada del vestuario. Ella misma cosió su vestido. Hizo los detalles exactos de cómo es el vestido de Rhaenyra. El vestido que yo usé, la verdad, le faltaban muchos detalles. Yo compré un disfraz, pero es que ella hizo un cosplay. Ella sí hizo un cosplay. Hasta me acuerdo que ella misma tenía un salón. Ella tiene un estudio 100% dedicado a sus cosplays. Vi cómo cosía su propio vestido, cómo cosía sus propias pelucas y cómo hizo el propio peinado. Que lo del peinado es otra cosa de la que también quiero hablar en mi caso. Cuando yo quise hacer el peinado de Rhaenyra, yo la verdad quise hacer otro que tuviera las trenzas por delante. Voy a dejar alguna foto para que sepan más o menos a qué peinado me refiero. La verdad es que si vieron la primera parte, los primeros intentos que yo hice fueron una porquería, una basofia totalmente. Prácticamente yo me estaba consolando a mí misma de que no, es el primer día, apenas voy empezando, es un comienzo, tal. No me estaba saliendo. Y honestamente se veía muy raro el peinado, porque las dos trenzas se veían muy pequeñas. Si se fijan, el peinado que tiene Rhaenyra, las trenzas son muy anchas, son muy grandes, muy largas y muy anchas. Digamos que las trenzas que a mí me salían me llegaban como hasta por aquí, o sea, era una burla totalmente. Las trenzas hacia acá me caían como hasta acá y eran trenzas muy pequeñitas. No quería aceptar que a fuerzas sí o sí tenía que usar extensiones para que se viera la trenza así mucho más chida y que se viera el cabello así mucho más abundante. Ya no quise seguir con ese peinado. La mayoría de los eventos a los que yo iba a ir con este disfraz iban a ser a conciertos, fiestas, lugares en los que yo voy a estar bailando, saltando, tal. Y las trenzas que yo tenía no iban a soportar tanto desmadre. Me fui sobre el peinado que es más típico, que es el que más usual tiene Rhaenyra, que es el de las 4 trenzas. Fui a muchos lugares, honestamente yo no pensé, no se me pasaba por la mente que me fueran a pedir fotos. Las primeras veces que empezamos a salir, mi hermano me preguntaba de que, oye, ¿cuántos te han pedido fotos? Y yo de, bro, no me van a pedir fotos, o sea, esto es un disfraz. Dudo mucho que me pidan fotos. Pero cuando fuimos al Parque de las Calabazas, fue ahí donde me pidieron bastantes fotos.
Victoria primero de su nombre. Gracias, gracias. A lo largo de este video probablemente van a ver que me estoy moviendo el cabello cada rato, pero es porque tengo un collar en la parte de atrás. Es que el disfraz es de cierre. El disfraz es de cierre por la espalda y yo estoy sola en mi casa. Entonces lo que yo hice fue usar el collar del otro disfraz para subirme el cierre. Y digamos que el collar se me está enredando en la peluca y no es muy cómodo que digamos. Si ven que de repente en un frame tengo el cabello así y en otro frame tengo uno para atrás, otro para adelante o así, pues ya sabrán por qué. Sin mencionar que también estoy bastante enferma. Si me notan mormada, también es por eso, estoy muy enferma. A lo largo de todo este mes de octubre fui a muchos lugares diferentes. El primer lugar al que fui fue a un concierto de Red Flags. Es una banda tributo que se está haciendo muy conocida, la verdad, aquí en Monterrey. Tocan canciones muy icónicas de los años, que 2000, 2010 aproximadamente. Como fue el primer evento en el mes en el que salí personalizada de Rhaenyra, no sé, me sentía rara. Como yo no estoy acostumbrada a salir disfrazada de mi casa y menos sola, porque en ese momento yo tenía que llegar hasta allá yo sola, fue bastante retador porque sí se sintieron las miradas de todas las personas alrededor al ver cómo estaba disfrazada. Luego de una media hora de haber estado ahí, de rondar por el lugar por donde yo estaba para el concierto, ya se me había quitado como que, no nervios, pero sí era como de, todos me están mirando por el disfraz. Digo, es que a ver, cuando sales, no sé si, esto fue lo que me pasó a mí, ¿ok? Cuando yo salí y fui a este lugar, a Pabellón M, sentía las miradas de todos. Yo la verdad siento que me quedó decente el disfraz. Pero cuando sales a la calle y ves que la gente te ve, realmente te empiezas a cuestionar como de ¿me están viendo porque realmente me quedó bien el disfraz? ¿O me están viendo porque, en plan, ay, ¿quién es esta ridícula? ¿Por qué se disfraza así? Fui a este concierto de Red Flags, que es más que nada como una banda tributo. Debió haber sido curioso para las personas que fueron al concierto, que ubican a mi personaje y ver a Rhaenyra headbangueando y bailando con las canciones de Lady Gaga en metalcore, de Sleeping with Sirens, de todas esas bandas emo. Es lo hermoso de Halloween, o sea, no sé, en Halloween puedes ver a un güey disfrazado de Jafar bailando con Blancanieves o con Gatubela o cosas así muy, muy random. Quiero aclarar que todos los eventos que estoy mencionando aquí obviamente eran fiestas de disfraces, porque con el ejemplo del concierto también tenías que llevar un disfraz. Para que no piensen que yo andaba de rarita en un concierto, solamente yo vestida de Rhaenyra, no, había mucha gente más vestida ahí. Una semana después fui a esta fiesta temática de Disney, donde pusieron puras canciones de Disney, de High School Musical, Hannah Montana, Camp Rock, Pensaba que, como es una fiesta temática de Disney Channel, obviamente los disfraces tendrían que ser algo de Disney. Bueno, al menos eso era lo que yo pensaba. Al final no, había una Gatubela, había una Pearl. ¿Qué más había ahí? Había una parejita, un vato disfrazado de Luigi y otra morra disfrazada de la princesa Peach, si no me equivoco. No es cierto, no era Peach. Es la otra princesa que tiene un vestido amarillo y tiene cabello café. Nada más que no me acuerdo cómo se llama. A mí me gustaría mucho que me pasaran el video donde yo hago una performance de Espresso de Sabrina Carpenter con este disfraz de Rhaenyra. O sea, por Dios, ¿te imaginas tú a Rhaenyra Targaryen haciendo una performance, un lip sync de la canción de Espresso de Sabrina Carpenter? Súper seria, súper formal, con este disfraz, con este outfit así súper autoritario. ¿Tú me imaginas a mí haciendo un lip sync de Sabrina Carpenter? Nice, thinking of me, na, 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 na. No me la sé, güey. Es lo único que me sé. Y estoy segura de que la primera parte ni la canté bien. O sea, sí me gusta la rola. Lo que pasa es que tengo que explicar el porqué de este lip sync. Tengo que explicar el origen de este lip sync. Me inscribí al concurso de disfraces de esa misma fiesta. Entonces, aparte de que ibas disfrazado, también tenías que cumplir con otro requisito, que era el hacer como que un lip sync con la canción de Espresso de Sabrina Carpenter, con un fragmento de la canción. Entonces, bueno, yo dije, mira, esa canción me gusta, medio me la sé. O sea, me la sé lo suficiente como para hacer lip sync, ¿sabes? Como de, no me sé la letra exacta, pero creo que puedo como que, ¿cómo se dice? Como que, I guess so, ¿sabes? O sea, como que podías, conocía
más o menos es así la canción como para poder lip-synquearla, por decirlo de alguna forma. Lo bueno es que yo fui de las primeras que pudo hacer eso. Según yo, siento yo que me salió muy bien, porque incluso hasta mi amiga que venía conmigo me dijo, güey, siento que tú ya ganaste. Porque es más, güey, es más, cuando haz de cuenta que era una pasarela y yo tenía que pasar así súper chingona, así hacer el performance, así cantando la canción. Entonces cuando me doy la vuelta para regresarme, me voy con la drag queen que tenía el micrófono para presentar los nombres, me acerco y me acerco, agarro así el micrófono y digo, Dracarys. Y ya me voy así bien chingona. Y entonces que, ¡ah, no mames! Siento yo que la mayoría de ahí no sabía cuál era mi personaje, puede que algunos sí, otros no, quién sabe. Algunos probablemente ni van a entender qué fue lo que dije, pero mira, o sea, ahí metí ese detalle, ¿no? De que Dracarys. Ahí metí como que ese detalle, entonces a ver si me dan puntos, porque estaban rifando dinero por el mejor disfraz. Entonces dije, mira, el disfraz me salió muy caro, para sacarle provecho tengo que hacer el mejor performance de mi vida. Ver tantas temporadas de RuPaul Drag Race trajo sus frutos. Y aprendí a hacer aprendí cómo hacer mi lip sync. No me abrí de patas. Eso ya habría sido demasiado. No, por supuesto que no. Mira, yo sé que hacer eso da muchos puntos, pero aún así decidí no hacerlo. Digo, tampoco es como que estuviera ansiando con toda mi vida ganar o así. Es un concurso, por Dios. Es una competencia. O sea, está muy chistoso ver a personajes de los que van disfrazados bailando. Es lo chistoso, es parte de la experiencia. Al final ganó una chica que iba disfrazada de Britney Spears. Se veía buenísima. No, se veía muy bonita. Bueno, o sea, también se veía buenísima. Pero no quería decir eso. O sea, se veía bonita, sí, se veía muy bien, le quedaba muy bien el disfraz. Iba disfrazada de, como en el videoclip de Baby One More Time, de colegiala y así. Se veía muy bien. Mira nada más cómo me quedó de aquí. Por Dios santo. La princesa del pop le ganó a la reina de los 7 reinos en un lip sync de una canción de Sabrina Carpenter. Legendario, o sea, es icónico. Para el 31 de octubre fui a este concierto bueno, es como un concierto / sí, fui a este concierto sinfónico, orquestral, ¿sí se listo? ¿Orquestral u orquestal? ¡Ay, Dios santo! Perdónenme, fui a este concierto de orquesta de El Mundo de Jack, El Extraño Mundo de Jack. Pasaron la película en pantalla grande y cada que había música en la película, los de la orquesta se ponían a tocar esa canción. Y fue lo mejor que he vivido en todo el mes. Nunca había ido a un concierto así con orquesta, por lo que no tenía idea de que ese tipo de conciertos eran bastante emocionales, porque El Extraño Mundo de Jack no está como que entre mi top 10 películas favoritas. O sea, es una gran película, a mí me gustaba mucho en su momento, pero no la tengo catalogada como una película favorita. Diciendo esto, cada que salía una canción, sobre todo la primerísima que sale en la película, no sé por qué, me dio por llorar. También fue el mismo actor de doblaje que interpretó a Jack en inglés, pero creo que únicamente cuando Jack cantaba, o sea, él nada más doblaba como que la voz cantada. Desafortunadamente no tengo videos del evento de este concierto de Jack, por lo mismo de que en las pantallas estaban pidiendo estrictamente que no se tomara video mientras sucedía el concierto. Si acaso me tomé un par de fotitos con mi mejor amigo. De eso sí soy culpable. Lo que también agradezco mucho, otra cosa que yo agradezco mucho de ese concierto es que por lo mismo de que estaban pidiendo que no se tomara fotos ni videos, mientras estaban dando la película, había gente que se ponía así, se ponía así como que se encogía en el asiento y discretamente se ponían a grabar la pantalla. Entonces, apenas hacían esto, alguna persona del staff o de seguridad de ahí se acercaba y le decía, oye, no puedes grabar. Ojalá fuera así en los conciertos. Digo, a ver, es que es un tema en el que me voy a desviar. Efectivamente, sí es un tema en el que me voy a desviar. Puedo entender perfectamente que vayas a un concierto y quieras mantener un recuerdo de lo que fue ese concierto. Sí, o sea, graba un fragmento de una canción o 2, a lo mucho 3. Bueno, para mí mi límite son 3. Pero ya de ahí ir a un concierto y ponerte a grabar absolutamente todo lo que sucede en el concierto, como si lo estuvieras documentando, como si te hubieran contratado para que tú fueras a grabar todo el concierto. Es como de qué hueva. De hecho, me pasó eso cuando fui al concierto de Megadeth. Adelante de nosotros había un vato que estaba grabando cada canción.
Se terminaba la canción, bajaba el brazo. Luego empezaba una nueva, se ponía a grabar otra vez. Te están pagando porque hagas eso. O sea, ¿qué chiste tiene que quieras grabar absolutamente todo lo que sucede en el concierto? Digo, cada quien gasta su dinero como quiere. Yo lo sé. Pero, bro, disfruta que los tienes enfrente. Aparte, estos vatos, sobre todo Megadeth, llegan una vez a cada 1 o 2 años, de hecho, y vienen muy seguido a México. Entonces, no creo que te haga daño, güey, de que nada más grabes a lo mucho 1 o 2 canciones enteras, si quieres. Para mí lo ideal sería un fragmento, pero pues, cada quien. Bueno, total, fuimos a este concierto de Jack. Saliendo de ahí me encontré con mi hermano, y de ahí yo y mi hermano nos fuimos a pasear por ahí en Barrio Antiguo. Incluso saliendo del metro me pidieron fotos. Muchas personas me estuvieron pidiendo fotos. Y para mí eso fue bastante halagador, porque es como de, morra, te quedó bien chido tu disfraz, por favor, quiero tomarme una foto contigo. Para mí, eso era lo que yo sentía cada que me pedían una foto. Era como de, muchas gracias. ¡Ay, sí, qué mensaje! Seguido吧，是有点背光。要不换？Y yo era como de que, claro, por supuesto, claro que sí. Incluso había momentos en los que yo les preguntaba, oye, ¿quieres ponerte mi corona? ¿Quieres tomarte una foto con la corona? Y ya, yo se los ponía. Será de plástico y lo que quieras, pero la primera vez que yo me la puse, cuando me llegó aquí a la casa, yo sentí el poder. Sí sentí el peso de los 7 reinos sobre mis hombros. Bueno, sobre mi cabeza en este caso. Entendí de cierta forma los cosplayers de oye, qué chido que te pidan fotos. O sea, qué chido que tu disfraz, bueno, en este caso, en mi caso es su disfraz, que te des cuenta de que tu disfraz al final te quedó bien porque hay gente que te está pidiendo fotos por tu disfraz. Una historia graciosa de ese día del 31 es que cuando ya nos estábamos yendo y cuando yo estaba pidiendo mi Uber para ya irme, recuerdo que conocí a una chica de Perú que ya estaba súper pedísima, ya estaba hasta atrás la pobre chava. Yo estaba hasta atrás y ella me gritaba de que, ¡princesa! ¡Princesa! Y yo pues, como buena extrovertida, yo que sé, que, ¡ay, hola! Entonces, me dicen, de que, ¡ay, vas muy bonita! Y que no sé qué, tal, y así. Y yo, no, sí, tú también vienes muy bonita. Y le pregunté que de qué vienes. Y ella ni sabía decirme de qué venía. Venía con otra chava que creo que ella venía vestida como que de ángel, porque recuerdo que tenía unas alas negras. Me daba mucha risa porque la otra chava, la que era de Perú, me sacaba plática y así y tal. Y la otra chava de que, oye, ya deja que se vaya la morra, ya déjala en paz y que no sé qué y tal y así. Pero, o sea, a mí me cayó bastante bien. A mí me cayó bastante bien la morra. Y luego no sé por qué, o sea, yo estaba esperando el Uber en ese momento y ya cuando llega mi Uber, cuando cruzo la calle para ya irme hacia el Uber, la chica me grita, y el ceviche es peruano. Y yo de, ok, me gusta el ceviche es peruano, perfecto, ok. Cada que coma ceviche recordaré que el ceviche es peruano. Digo, yo no sé de dónde es realmente. Estoy citando textualmente para que otras personas que digan de que no, el ceviche es de aquí, el ceviche es de allá, no se me ofendan. El ceviche es comida, de hecho es de mis comidas favoritas. Pero ella me dijo que el ceviche es peruano. Y yo de, ok. Se me pasó contar también que cuando fui al Parque de las Calabazas, me gustaron tanto las fotos que nos tomamos que al final decidí hacer algo que al principio del video, no sé si lo comenté, me surgió la idea así muy vagamente de si contratar a un fotógrafo. Después de que vi que me gustaron mucho cómo quedaron las fotos del Parque de las Calabazas, pensé, ¿y si sí contrato un fotógrafo? A ver, ya le invertí a los disfraces y todo, y entonces dije, mira, quiero mantener el recuerdo. Contacté con un estudio de fotografía, los cuales entendieron perfectamente la esencia del personaje del cual yo iba disfrazada. Al principio, para ser muy honesta, yo quería contratar a un fotógrafo que conociera a Rhaenyra o que por lo menos tuviera noción de lo que es la Casa del Dragón. En este estudio pues no sabían de qué era el personaje, pero me encantó mucho ese detalle de que me preguntaban cuál era mi personaje, qué era lo que hacía, tal. Incluso ellos mismos se pusieron a investigar. Entendieron perfectamente esa esencia que yo quería transmitir en las fotografías. Me acuerdo que hasta incluso muy buena onda, mientras me estaban tomando las fotos, pusieron la canción de intro de Juego de Tronos.
Me gustó muchísimo que hicieran ese detalle y eso me hacía entrar todavía más en personaje. Te lo perdiste. Parece que te consumió toda la Sí. Eso está buena para el Face. ¿A tu hermano también le gusta estresarse? Bueno, me vio y ya de que ya también quiere él. Quiere que nos disfracemos de Breaking Bad. Eso estaría padre. Pero quiere que nos disfracemos con los trajes amarillos, de esos donde están cocinando la droga. Y también los estos de químicas y... Fíjate. Mira, con ese vestido no tienes así. ¿Cómo? Así. O sea, con ese vestido. Ah, ya. La Así. misma pose que hicimos, Sí, pero también De anda lado. de perfil. Y si la haces así. Ay, Esa es relajada. Sí. Ahora, así como estás, conserva la pose, solamente tu rostro, llévalo hacia la luz principal. Muy bien. ¿Sí? Sí. Sí. Ay, qué ya. chido. Entonces, si quieren ver las fotos que me tomé en la sesión, están en mi Instagram. Creo que en este video también voy a dejar cómo estuvo la grabación. Hubo una parte donde me dejaron, donde tuve fuego en la mano. Yo sé que Rhaenyra no es un personaje que produce fuego de las manos o no es como que resistente al calor, tanto como Daenerys. Pero yo la verdad quería como que tener esa excusa de a ver cómo se sentía sentir el fuego en la mano sin que me queme. Creo que hay un video ahí donde la primerísima vez me espanto porque como que sí sentí calor. Yo honestamente, por alguna extraña razón, yo pensé que no iba a sentir absolutamente nada de calor. Entonces, al mínimo sentimiento cálido que tuve en la mano, sí fue como de, no manches. Y metí la mano al agua. Sí sientes, pero no tanto como para que te queme o algo parecido. Es como si sintieras una tortilla así calientita en la mano, pero sí X, o sea, nada del otro mundo. Que si quieres la hago yo primero para que la veas. Mira, vamos a mantener tu pose como tú la vas a querer. Una mano en la cintura, sacas el gas, prendes. Sí, vamos a hacer unas 2 o 3 fotos. Sería como es la reina. ¿No me dices cuando está lista? 3. Ay, sí que... Sí, Se siente calorcito. Se siente calor, pero no quema. Perdón, sí, o sea, no me quemé, pero se dio calorcito, sí. Perdón. A lo mejor se vio la cara. No se vio la cara. Sí se ve la cara de Me asusta. No, pero parecía un incendio. Esta foto de plano no. ¿Pero solo se apaga el fuego? ¿O Sí, tengo que meter la solo mano? se apaga. Solo se apaga. Es normal que sientas. Ya. Ok. No, es que sí sentí calorcito y dije, no manches. Sí, perdón, se me pasó decirte que se sentía calorcito. Tengo que ver la foto. ¿Ya la viste tú? Sí, se ve asustada. Y luego como no puse bien los parámetros de la cámara, se ve un chingo de fuego. ¿A poco sí? 1, 2, 3. Ya. Bien. Sí. Ya. ¿Otra? Sí salió. Sí, muy poquito. Espérame. 1, 2, 3. Gracias. Wow. Mira. Oh, mira nomás. Soy yo. Exacto. Sí, Pero, o sea, Y mirando ahora, como... y diferente, o sea, hacia otro o sea, lado. así. Sí, el fuego de este lado y así. 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 A esta altura, ok. A esa altura, sí. No has cuidado con tu cabello. 1,
2, 3. Exacto. Bien. Wow. Oh, no con nada. Mandita, Ya me gustó. dame el celular. Está chido. Sí. Está chido. Pero mira esta. Ven a ver la otra. Yo expuse mal. Pero. Tu cara. Trauma. Descartando mis Halloweens de la infancia donde nada más me disfrazaba de bruja, descartando esos Halloweens que yo amaba mucho de niña, este en particular hasta el momento ha sido mi favorito. Y esto nada más ha hecho que me inspire a querer buscar otros personajes en los que yo me pueda disfrazar. Siguiente año en el que, por cierto, ya voy a cumplir 30 años. Dios santo mío. Hasta aquí mi experiencia con el disfraz. Muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias si vieron todo el recorrido de la primera parte y esta, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por de cierta forma haber sido parte de todo de toda esta aventura, por decirlo de alguna forma. Desde el comienzo que yo ya estaba como de, me disfrazaré de Rhaenyra, hasta este momento donde yo ya estoy disfrazada. Y la verdad, este video para mí, de cierta forma, para no sonar tan intensa, creo yo que ya es como que una despedida de, ok, esta es la última vez en el año en el que me voy a disfrazar de Rhaenyra. Estoy demasiado feliz por esto, porque logré hacerlo, me gustó muchísimo el resultado. Siento yo que me quedó bastante decente el disfraz, para ser muy honesta. Yo ya me siento como Heidi Klum, que cada Halloween saca un disfraz totalmente extravagante, se disfraza de algo totalmente extravagante. Obvio, salvando las distancias, porque ella se disfraza, creo que se ha disfrazado de Fiona. Este año creo que se disfrazó de ¿cómo se dice? De E.T., del marciano. Vestuarios tan extravagantes de que ella se toma Halloween muy en serio. Bueno, yo también me quiero tomar Halloween muy en serio. Tengo en mente, capaz si no lo hago al final, decir esto me está salvando de probablemente sí me disfrace, probablemente no, pero estoy contemplando disfrazarme de Sara, de la de Hocus Pocus. Más que nada para aprovechar que tengo la peluca. A mí me gusta más Winifred. Siento que yo soy más Winifred que Sara. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver. Muchísimas gracias por, de cierta forma, haber sido parte de toda esta experiencia. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver. Nos vemos a la otra. Dracarys. ¿Cómo suena mejor el Dracarys? Como, tipo así como agringado de que Dracarys o Dracarys. Siento yo que me salió bien. Dracarys. Suena, o sea, así en español, suena más chingón para mí. Dracarys. No, ¿cómo le hice la primera vez? Es que sonó muy Dracarys. No, no es cierto, no, así no. A ver, Dracarys. Me gustó cómo sonó, me gustó. Ya me chivié. Es que sientes algo. Dracarys. 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 No sé, díganme ustedes cómo suena más chingón. No es una palabra cualquiera, sí sientes poder. Muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra. Dije Dracarys y ya se despertó el dragón. Está mal. Yo quería contactar con alguien que de preferencia supiera de qué personaje estaba vestida. Dios santo.